Bien gigantón, dije que iba a arreglarle ese brazo y lo cumplí. Espero que haya quedado bien. Lo malo es que perdió un poco del movimiento, pero al menos ya no va a tener que utilizar esa porquería azul para mantenerlo fijo. Wildcard. Yo solía tener 27 puntos de articulación hace 17 años. He perdido ya 2 puntos de articulación. Ya no soy lo que solía ser, pero al menos esta reparación me hace verme más o menos como en mi antigua gloria. Y al menos así voy a poder ser más eficiente para hacer los trabajos que me pide el jefe, como lo que hice con el consultor. Debo admitir que lo hice bastante bien para tener un brazo en mal estado. ¿Consultor? ¿Qué le hicieron al consultor? Dígame. Lo que le voy a decir es un secreto entre el jefe y yo, así que usted tiene que ser muy discreto. Y voy a decírselo porque usted cumplió con su promesa de reparar mi brazo. Así que ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Y entonces después de repararle el brazo me contó todo y me mandó la foto que también le mandé a usted. Se refiere a esta foto entonces. El jefe definitivamente está desquiciado. Tenemos que hacer algo. No podemos permitir que ese desquiciado haga más cosas como esa o que nos denigre nuestros equipos. Miren lo que estamos trabajando ahora después de tener un computador mejor. Trooper, es hora de que Misanthrope Studios cambie de administración. Voy a hacer algo al respecto, cueste lo que cueste. Antes de que Hasbro tuviera la licencia para crear productos de Marvel, esa licencia estaba en manos de Toy Biz. Pero cuando Toy Biz cerró, Hasbro se quedó con esa licencia. Antes de que Toy Biz cerrara en el 2006 y todo lo de Marvel pasara a Hasbro, Toy Biz fabricó, entre algunas cosas, la figura que vamos a ver en este video. Era de la línea de Amazing Spider-Man y, de hecho, es una figura bastante buscada y bien difícil de encontrar, incluso con su empaque. Su empaque era completamente abierto, sujetada solamente por alambres, la figura no tenía realmente muchos accesorios y los dibujos que tenía a los lados y por detrás estaban hechos por el ilustrador Scott Johnson. Además de venir Spider-Man en sus colores clásicos con una variante que tenía un azul más oscuro, también venían figuras como Daredevil, el Duende Verde, Spider-Man en su traje House of M y Spider-Man en su traje simbionte. Como dato adicional, la línea también tenía una figura de Venom. Y como otro dato adicional, los ojos de estas figuras alumbran en la oscuridad. Esta figura fue un regalo de Navidad que me dio un tío en 2006. Así que esta figura en diciembre de este año va a cumplir 17 años conmigo. Como decía el sketch, esta figura ya ha perdido 2 puntos de articulación y son estos dos de aquí, los bíceps. Es decir que a diferencia de una figura como este Iron Man, la figura ya no puede hacer este giro, pero lo poseía cuando era nueva. Pero a diferencia de las figuras como ese Iron Man o como por ejemplo este Pantera Negra, esta figura no tiene una articulación en el hombro que le permita hacer algo así como esto. Lo que hacía bastante complicado posarla en formas más dinámicas porque el brazo entonces no abría mucho, solamente permitía el giro así. Y como tenía ese inconveniente de no tener esa articulación, muchas veces lo que le ocurría a muchos dueños de estas figuras era que se partían estas articulaciones, lo que me pasó a mí exactamente. Cuando tenía 11 años, es decir, cuando la figura llevaba 2 años conmigo, se partió primero este bíceps. Tuve que arreglarlo mucho tiempo después y aproximadamente en 2020 se partió este bíceps que arreglé hace apenas un día o dos.
Me vine a enterar demasiado tarde que uno puede arreglar este tipo de articulaciones con un clavo, así que la figura ya quedó con los bíceps fijos, lastimosamente. Y como esta figura tiene 17 años, de los cuales habrá pasado por lo menos 10 en una caja, pues ya tiene mugre que está más allá del bien y del mal, no se va a poder quitar por más que lo lave, ya se habrán despintado algunas telarañas de la cabeza y de los bíceps, etc. Y obviamente estas uniones de aquí, que eran pintadas de azul, se han despintado y ahora tienen esos puntos rojos, aunque no le ha pasado mucho a mi figura. Pero todos sabemos que cuando uno pinta una unión de un color que no es, tarde o temprano se despinta completamente. También depende mucho de cuánto maneje el usuario las figuras o cuánto las intente articular. Yo de niño articulaba bastante esta figura y por eso las partes se han despintado y han mostrado que esto es plástico rojo pintado de azul por este extremo y por aquí sí lo dejaron del plástico que es. Pero curiosamente, tal vez en cámara no se vea mucho, pero hay mucha diferencia entre tonos de plástico. El tono de plástico, por ejemplo, de esta parte de los antebrazos no es el mismo que el plástico rojo que tiene en la mano. Entonces del antebrazo a la mano y del antebrazo hasta aquí la diferencia se nota, y del bíceps y el hombro también se nota una diferencia. Este rojo de aquí es muy distinto a este rojo de aquí. Lo mismo con las manos y pasa lo mismo con las botas. Esta parte de aquí que gira es muy distinta en tonalidad al pie. Y es lo mismo aquí. El plástico de esta parte que está pintado, entonces el rojo es de una tonalidad diferente al rojo del torso y de la cabeza. Y ese podría ser, digamos, un pequeño defecto que le encuentro yo a esta figura. Con respecto a los colores del plástico, podría uno pensar que estoy diciendo lo que estoy diciendo porque la figura es vieja, ya casi va a cumplir 20 años de ser mía, pero no. Cuando la figura estaba nueva, en 2006, yo seguía notando estas diferencias entre el plástico de la mano y el antebrazo, y del pie y la bota. Así que pues ese punto queda ya un poco más o menos resuelto. Pasando a otros temas más agradables, es hora de hablar de la articulación. Como puntos de articulación, este Spider-Man tiene giro en la cabeza. Da mucho miedo hacer eso porque la articulación es un poco dura y como es muy limitada, uno podría quedar con la cabeza de la figura en la mano. A diferencia de las Marvel Legends más actuales y otras figuras de Hasbro que están relacionadas con superhéroes, esta figura no tiene la articulación de disco que le permite subir así o bajar así. Incluso las figuras de Hasbro que son un poco más grandes ya tienen ese sistema de articulación, pero esta es de Toy Biz y no lo tenía. Había otras líneas de Toy Biz que creo que se llamaban Marvel Icons, tal vez esas sí tenían ese sistema de articulación, pero esta en particular y las de esa línea no tenían esa articulación. Ahora, los hombros pueden girar así, como dijimos al comienzo, no tiene la articulación que le permite al hombro subir de esta manera. Tenía la articulación en el bíceps así como este, pero a mí se me dañó, lamentablemente. Tiene doble punto de articulación en el codo, el antebrazo gira de esta forma y las manos hacen esto en esta articulación que es como de bisagra. El diafragma también tiene articulación, gira así. No puede ir mucho adelante y mucho atrás, así que es mejor no intentarlo. También podría irse un poco hacia los lados, pero se arriesga uno a partir la articulación de adentro o a agrietar el plástico del torso. Entonces, no recomiendo que intenten esos extremos. Ahora, la cintura tiene esta articulación de 360. Y aquí viene otra de mis quejas, que estoy seguro que muchas personas podrían llegar a compartir, y es que tiene este corte en diagonal en las piernas, que no solamente rompe un poco con la estética de la figura, sino que además cuando uno quiere llevar la pierna hacia adelante, se ve así.
Entonces, para que uno no parezca que tiene una figura con problemas de las reumas, tiene que hacer como piruetas para que la pierna se vea más o menos en su sitio, y eso hace que toda la estética de la figura se vaya un poco a la mierda. A diferencia de otras Legends más contemporáneas que tienen otro sistema de articulación en las caderas, como lo es por ejemplo nuevamente nuestro querido Iron Man, que tiene esta articulación aquí. Entonces la figura puede ir hacia adelante así, hacia atrás no mucho, pero... y el corte en el muslo está un poco más disimulado que en esta figura. Eso sí, esta figura con esos cortes tan raros puede ir un poco hacia atrás la pierna, pero pues se ve medio extraño. Tiene el clásico doble punto de articulación en la rodilla y tiene el clásico corte en la bota, y los tobillos hacen así y hacen así. A diferencia, otra vez, de las Marvel Legends y otras figuras más actuales, que en los tobillos tienen, además de esto y esto, la posibilidad de girar así. Y a diferencia de figuras más actuales, en las manos ya mostramos que hace esto, pero no hace esto, sino solamente esto. Se supone que el giro en el antebrazo es para compensar que las muñecas no giran así, pero el problema es que el giro en el antebrazo también rompe con el esculpido de la figura, entonces se ve un poco como si se hubiera fracturado el brazo y se le estuviera saliendo el hueso por aquí. Eso es una especie de elección muy desafortunada de lugar y posicionamiento de las articulaciones. Pero si ustedes quieren tener esta figura quietecita como una estatua, creo que esta figura los va a dejar más que satisfechos. Si logro hacer que la toma quede bien, voy a pasar a las comparaciones de tamaño y las mediciones. Esta figura mide aproximadamente 27 centímetros de altura. Aquí tenemos a este Spider-Man gigante en comparación con una figura de la línea de la serie animada El Espectacular Hombre Araña, una figura de la línea conceptual de la película The Amazing Spider-Man 2, La amenaza de Electro, protagonizada por Andrew Garfield, y con una figura de la línea más básica de las figuras del Spider-Man del universo cinematográfico Marvel. Todas son figuras bastante pequeñas al lado de semejante monstruo. Aquí hay una comparativa en tamaño con las figuras de Marvel Legends más actuales, con Wolverine, el Iron Man en su traje modular y el Pantera Negra de la serie para construir a Atuma. Vemos que, a pesar de que Iron Man es el más alto, a duras penas le llega a la cintura a este Spider-Man. Y comparándolo con las figuras femeninas que tengo en la colección, las dos del universo cinematográfico, que son She-Hulk y la Capitana Marvel, She-Hulk, a pesar de ser la más alta, no llega demasiado lejos, no es muy diferente de la comparación que teníamos con Iron Man, que era el de los tres hombres que tengo en mi colección, el más alto. Le sigue llegando más o menos hasta este punto, no es mucho. Recordemos pues que esta figura es de casi 30 centímetros, mientras que estas figuras, la más alta a lo mucho tendrá 17 o 18 centímetros. Así se ve Spider-Man con las tres figuras femeninas de la colección. Y así se ve este Spider-Man junto a todas las Marvel Legends que tengo por el momento, incluyendo las dos figuras cinematográficas que son She-Hulk y Capitana Marvel, y el resto de figuras tipo cómic que son Iron Man, Black Panther, Black Widow y Wolverine. Una figura bastante alta, se ve bastante curiosa al lado de las otras figuras más bajas. Desafortunadamente no he podido conseguir un Marvel Legends de Spider-Man, ni siquiera de las películas, tampoco el de los cómics, pero espero poder remediar esa situación en el futuro cercano para hacerle una reseña y seguramente compararlo con otras figuras de Spider-Man que tenga disponibles. Y así se ve este Spider-Man junto a dos personajes que salen en el juego Fortnite. Aquí tenemos a Skull Trooper de la escala de las 3.75 pulgadas fabricado por Jazzwares y a Wildcard de McFarlane Toys en la escala de 7 pulgadas. Este sí le llega un poco más
arriba que otras figuras, pero la diferencia es quizá de unos pocos milímetros. Y así se ve toda la pandilla de figuras articuladas junto a este Spider-Man. Se ve bastante bien, pero se vería bastante mejor si tuviera un Marvel Legends de Spider-Man. Maldita sea, porque se acaban tan rápido esas figuras. Como comentario final, pues debo decir que esta reseña fue un poco complicada porque manipular una figura de ese tamaño en un espacio tan pequeño rompe un poco los huevos. La figura es buena, tiene sus cosas agradables, tiene un Spider-Man que no es lo usual porque muchas figuras a veces tratan de hacer a Spider-Man delgado, pero se pasan de verga y lo hacen anoréxico. Aquí lo hicieron bastante fornido y eso es chévere de ver. Es bueno que de vez en cuando le den algo de carnecita en esos huesos a Spider-Man y esta figura cumple con ese punto. El problema está en, por ejemplo, los plásticos de diferentes tonalidades, el hecho de que la articulación en los pies es un poco limitada, estos cortes diagonales en las piernas, por amor a Dios, y que no tiene esa articulación en el hombro que le permite hacer la pose de T, o sea, no puede hacer algo como esto. Si ustedes quieren una estatua maravillosamente maravillosa de Spider-Man, créanme que esta figura es para ustedes. Toy Biz, de hecho, cuando tenía la licencia para las figuras de Spider-Man de las películas de Sam Raimi, implementó exactamente este mismo sistema de articulación y las figuras a veces venían incluso con una prepose. Esta afortunadamente no tenía ese inconveniente, pero igual sigue teniendo las dificultades que ya mencionamos, como los cortes muy mal ubicados, pero haciendo eso a un lado, el esculpido y el pintado son muy buenos. La masa que le dieron a la figura es espectacular, es una figura resistente. Vean que esta ya tiene 17 años conmigo y a pesar de que se han dañado un par de cosas, podría estar peor y no lo está, y eso es bueno. Es una figura bonita, estéticamente agradable, resistente y en su momento era realmente fácil de conseguir. Ahora eso último es casi imposible, así que si son afortunados y tienen esto porque se los regalaron cuando eran niños, cuídenlo, no sean como yo. Antes de que el maldito perro rompehuevos empiece a hacer su bulla maldita, les dejo aquí el clip que anuncia la galería de fotos que suelo colocar al final, y ahí está ladrando ese perro. Lo que sigue ahora son unas fotos que he tomado últimamente tratando de acostumbrarme a las articulaciones de esta figura. Vengadores, los reuní aquí porque tenemos que empezar a considerar luchar contra el jefe y deshacernos de él y de su matón a sueldo.
al que yo le reparé el brazo porque soy un idiota. Pero olviden esa parte. Era una deuda que tenía que pagar o el precio era mi propia vida. Pero tenemos la opción de convencer a ese gigantón de que el jefe es un desquiciado y que es un peligro. Y tal vez así ponerlo de nuestra parte. O si no, tendremos que pelear todos con él y arriesgarnos a que nos mate. Pero no podemos dejar que el jefe haga lo que quiera con Misanthrope Studios. Tenemos que hacer algo. Nuestras vidas, nuestros trabajos, todo está en juego aquí. ¿Están de acuerdo? Y así concluye otro horrible video más.